Era la vuelta 22 de 188. Bobby Allison estaba dentro de los 10 primeros, cuando su motor Buick falló, ocasionando que un pedazo de biela cortara un neumático trasero, perdiendo el control y volara por los aires, impactando con la reja de contención, arrancando 15 metros de enrejado. 10 espectadores sufrieron lesiones, con uno de ellos perdiendo un ojo. Milagrosamente, no se registraron fatalidades, en lo que fácilmente pudo haber sido un accidente al mismo nivel de la tragedia de Le Mans de 1955. Por un instante Allison pensó que había fallecidos en las tribunas, ya que lo llevaban al centro médico por un camino diferente, pero más tarde escuchó que no despegaran el helicóptero si no lo necesitan, insinuando que no habían heridos de gravedad. NASCAR recibió todas las críticas, pero tristemente, la más importante para ellos provino por parte de las aseguradoras, ordenando un cambio. De lo contrario, dejarían de brindar seguros de vida para los pilotos. Las primeras medidas introdujeron ventanas de plexiglas, bloqueando la entrada de aire a la cabina, reduciendo el riesgo de volcamiento en los trompos de alta velocidad, aunque el cambio más importante fue la reducción del tamaño del carburador. NASCAR optó por uno de 390 pies cúbicos por minuto. La carrera en Daytona parecería ir en calma hasta que Ken Schrader perdió el control, volcando en medio de la trayectoria de los autos. Pero pese a lo acontecido, no fue un accidente de gravedad, pero aún así, los equipos y los pilotos pidieron otras medidas. Así que para 1988, NASCAR instauró un plato restrictor, una placa de metal con 4 orificios. Esto redujo el flujo de aire al motor en un 40% y la potencia de los motores aproximadamente en 200 caballos. Al inicio, los equipos tenían permitido hacer su propia placa restrictora, siguiendo lo estipulado en las reglas. No obstante, se encontraron formas de burlar el sistema, como hacer una placa restrictora con retiro fácil, ya que una vez revisado su montaje dentro del carburador, un mecánico retiraba la parte sólida, dejando solo una carcasa. Otro caso era crear una placa falsa de cartón, envuelta con el papel plateado de las cajetillas de cigarros. Una vez pasada la inspección, cuando el motor era encendido, el cartón era succionado y expulsado por el tubo de escape. La reacción inicial fue mixta. Con la potencia reducida de los motores, ponían a todos en la misma velocidad, creando pelotones más cerrados, incrementando la gravedad de los toques entre los autos, terminando en su mayoría en carambolas espectaculares. Con ello, al pasar de los años, el concepto de Big One pasó a ser parte del vocablo de NASCAR. Con las placas restrictoras, el arte de correr en pelotón y el drafting se convirtieron en la norma en pistas como Daytona y Talladega. Al pasar de los años, nacieron otras técnicas como el boom drafting. Pese a lo controvertido que fue la placa restrictora en NASCAR, reinaba una aparente paz. Pero de nuevo, el óvalo azul y el corbatín dorado revolverían las aguas, aunque de maneras distintas. Al final, esto causaría una evolución en la categoría, misma que la alejaría aún más del concepto original de lo que es una serie de stock cars. NASCAR, pese a la creencia popular, posee uno de los reglamentos más estrictos del automovilismo mundial, ya que su reglamento no está disponible para el público, estando solo al alcance de los equipos, pocos periodistas y el ente rector. En sus inicios, NASCAR vio cómo los equipos solían llevar al límite el permitido reglamento, debido a las varias áreas grises, dando una libre interpretación, generando todo tipo de autos, y dándole a la familia France varios dolores de cabeza. Durante la temporada de NASCAR de 1996, el director global de carreras de Ford, Dan Ribar, alertó a Miller, presidente de Penske Sud, que el óvalo azul descontinuaría el Thunderbird, impidiendo a los equipos Ford competir con un modelo que tenía una eficacia probada en los stock cars. Fue una llamada la que desataría la llama que forjaría este controvertido aerocar. Miller le preguntaría con qué modelo competirían sin afectar su rendimiento. Ribar
Sabiendo que Ford planeaba permanecer en NASCAR y al desconocerse el modelo sustituto del Thunderbird, le encargaría a Miller la construcción de un prototipo que alentara a los directivos, entre ellos el nuevo director general Bruce Camber, a apostar por un modelo que pudiese homologarse y así mantener su buena imagen en NASCAR. La única condición de arribar para Miller fue que utilizara estampados de chapa metálica de Ford, ya que Miller contaba que si el prototipo se construía con bases preexistentes, los altos mandos tendrían menos objeciones para fabricarlo. Miller, junto al ingeniero Andy Scriven y el fabricante Ralph Bradley, conocido cariñosamente como Mudley, iniciaron labores, empezando con la fascia, el capó y el techo de un Lincoln Mark VIII. No usaron la tapa del maletero debido a la inclinación y, según Miller, dejaba la parte trasera sin carga aerodinámica. En su lugar, tomaron la tapa de un Town Car. Siendo apodado portaaviones, conservaba la distancia entre ejes obligatorio de 280 centímetros, aunque era 8 pulgadas más largo que el Chevrolet Monte Carlo. A pesar de su increíble longitud, el Frankenstein de Miller, ahora conocido como Marauder, era impecable y obtuvo resultados impresionantes en el túnel de viento. Lincoln y Ford querían participar en el proyecto. Ford incluso propuso un nuevo nombre, pero una vez que la NASCAR vio las impresionantes cifras del túnel, consideró que el auto no era apto para la competición legal, y Miller canceló su proyecto Lincoln. Con el Marauder descartado, Ford propuso el uso del Taurus, un sedán ovoide de 4 puertas. Esto era inaudito, usar un modelo de 4 puertas en NASCAR. Sin embargo, en aquel entonces, el Taurus era el segundo modelo más vendido de Ford. Con esto, Miller tendría una segunda oportunidad. Junto a su equipo, comenzaron a manipular el Taurus para lograr una aerodinámica viable, y a pesar de sus esfuerzos por convertir el sedán en algo competitivo, Scriven notó que la tapa del maletero, al igual que el Mk8, tenía una pendiente negativa excesiva. Ford había anunciado recientemente la próxima actualización del Taurus de 1998. Miller llamó a Rivard de Ford y solicitó la entrega de un Taurus de 1997 a su taller. Ya estando en sus manos, cortaría la parte trasera y tiró todo, excepto la luneta trasera y la tapa del maletero. Con esto, el experto en metales, Mudley, comenzó a diseñar lo que sería un Taurus de producción de 1998. Se moldeó un nuevo conjunto de cuartos traseros. Luego, remodeló la ventana trasera ovalada, volviéndolo en un panel más plano, y fabricó una fascia trasera completamente nueva. Una vez terminada, pintaron la zona masajeada para que coincidiera con el resto del coche, y colocaron el alerón de fábrica. Con la entrega de la placa azul del fabricante de Michigan, terminó por consolidar al Taurus como un prototipo. El paso final sería conseguir la aprobación del director de NASCAR, Gary Nilsson. Nilsson y Miller no tenían una buena relación, por lo que al llamarlo a su taller de Carolina del Norte para evaluar el nuevo Taurus de carreras, era casi insoportable por ambas partes. Al echar un vistazo al coche, Nilsson señaló la tapa del maletero, así como la locura del equipo por tal modificación, a lo que Miller le mostraría el nuevo Taurus de producción, que guardaban convenientemente detrás del taller. Nilsson no creyó lo que vio cuando retiraron la lona, preguntando por qué la tapa trasera estaba tan alta, respondiéndole que clientes de Ford se quejaron de que no podían meter gran equipaje en el maletero. Según Miller, con una sonrisa, Nilsson fue más crédulo de lo que creía. El equipo llevó su Taurus a una prueba en Daytona, donde periodistas deportivos señalaron la modificación, y preguntando a miembros de Ford por el cambio en el maletero, ejecutivos que desconocían todo el proceso de fabricación de los stock cars estaban furiosos. El ruido llegó a los oídos del presidente de la NASCAR, Bill France Jr. France llamó a Miller a su oficina, con la firme intención de romper su licencia de NASCAR, pero se contuvo.
Franz aún estaba lidiando con las travesuras de cada equipo y fabricante, así que en lugar de sancionar a todos, implantaría una nueva regla, la plantilla común. Ahora, todos los autos de serie debían de ajustarse a lo que denominó como condiciones de igualdad, aun si con ello se llevaba consigo la identidad del fabricante. Cuando los equipos se presentaron a las pruebas de pretemporada en Daytona, antes de la temporada de 1998, las tres marcas tenían tapas de maletero similares. Los stock cars se habían minimizado aún más, y los coches en pista apenas se asemejaban a sus homólogos de carretera. Pero pese a las nuevas reglas, el Taurus comenzó su dominio, a lo que NASCAR decidió quitarle carga aerodinámica, reduciendo la altura de su alerón. Pero esto no reducía significativamente su rendimiento. Es más, esta salía a relucir en las carreras sin limitaciones, demostrando el acierto que el equipo Penske Sud había logrado. Pero pensar que los otros equipos se quedarían de brazos cruzados sería pensar de manera ingenua, al igual que Gary Nilsson. En una carrera de exhibición, valga la redundancia, exhibió su potencial de dominio sobre sus rivales. Ante tal resultado, fue prohibido por NASCAR, un auto recordado por su maestría técnica en su construcción, por estirar al máximo la legalidad del reglamento y por su clásica e inconfundible librea. En los 90s, el automovilismo norteamericano estaba en auge, pero la lucha CART-IRL dividió a los fans, encontrando refugio en la NASCAR, creando y reconociendo ídolos de los stock cars como Dale Earnhardt Sr., Dale Jarrett, Bill Elliott, Bobby Labonte, Terry Labonte, Rusty Wallace. Pero la figura que realmente transmitiría el auge de NASCAR es Jeff Gordon. El californiano pudo haber sido piloto de IndyCar, pero sin recursos económicos tuvo que emigrar a los stock car, debutando en la última carrera de la serie mayor en 1992 y 3 años después ganando su primer campeonato de la Winston Cup. En enero de 1996, Rex Stump es nombrado encargado de investigación y desarrollo de Hendrick Motorsport. Como parte de su acuerdo, Rick Hendrick, fundador y dueño del equipo, no debía de intervenir en el proceso y toma de decisiones dentro del área, por lo que Stump tenía libertad total de hacer lo que quisiera con los autos. Solamente tenía que procurar que cumpliera con el reglamento de NASCAR. Durante el invierno comenzaron a trabajar en el chasis 2429, mismo que Gordon emplearía para The Winston, la carrera de las estrellas, que tomaría lugar en el mes de mayo en Charlotte. En una junta con los integrantes de su equipo, hizo la siguiente pregunta: si tuvieras una hoja en blanco, ¿qué harías de diferente a la hora de construir un auto de carreras? Recibiendo al menos 60 ideas para el nuevo chasis, con el reglamento en mano, vieron todas las áreas grises que podían explotar a favor del equipo. Según James Gerd, mecánico del equipo, decidimos tomar cada componente del auto de carreras para comprender cómo cumplía con las reglas y ver si podrían ser rediseñados. Durante la pretemporada, el equipo progresó en la construcción del chasis. Para el personal de Stunk, el chasis era un tema de conversación candente dentro de la fábrica. Rick Hendrick vio el auto terminado, mencionando que no había forma alguna en la que pudiese correr con ese auto, y no por una cuestión económica, sino por una cuestión política, ya que tan pronto como el auto se sometiese a la inspección técnica de NASCAR, iban a tener quejas de la misma. Pero aún así, Rick notificó al ente rector sobre la construcción. Gary Nilsson, director de NASCAR en aquel tiempo, le respondió: miramos el reglamento y el auto. No lo encontramos fuera de los parámetros del reglamento, pero les advertimos, recuerden, nosotros controlamos las reglas y podemos escribir más. En su arribo a Charlotte, pese a lo esperado, el auto fue medio segundo más lento que el mejor registro en ese momento, por lo que el jefe de mecánicos pidió varios ajustes, como la instalación de una enorme barra estabilizadora. Estos cambios causaron incertidumbre sobre su desempeño en la pista, por lo que Jeff Gordon
fue advertido de su posible comportamiento en el óvalo, pero después de unas vueltas comenzó a despegar y mostrar su verdadero ritmo. A su salida del garage, el auto se robaba la mirada de todos. Por una parte, la decoración y por otra, la postura del auto. La curiosa clasificación para The Winston consistía en 3 vueltas rápidas y una parada en pits. Gordon se pasaría de su cajón, perdiendo tiempo, relegándolo a la posición 19. Durante la carrera, en la primera parte de 30 vueltas, Gordon remontó hasta la tercera posición. En el segundo segmento de 30 vueltas, las posiciones fueron invertidas, dejándolo en la posición 16, terminando cuarto. Para el sprint final de 10 vueltas, Gordon necesitó de una vuelta para superar a Craven y Bobby Labonte, ubicándose segundo. Solo quedaba el hermano de Bobby, Terry, mismo que fue superado en su primer intento. Gordon tomaba el liderato y se llevaba consigo más de $200,000 en premios. Con esta impresionante victoria, el jefe de equipos, Roy Everham, sabía que tarde o temprano recibiría la llamada. Entonces, Bill Branch Jr. lo convocó a una reunión, en donde la discusión fluyó en: debes tomar ese teléfono y decirle a tu jefe que ese auto es ilegal. ¿Qué? Pero si pasamos la inspección. No, el auto es ilegal. Pero nosotros construimos el auto de acuerdo con las reglas. Es 100% legal según el reglamento. Pues no lo será mañana. NASCAR examinó el auto, tomando nota de sus ajustes, para de forma inmediata ajustar el reglamento, para evitar que el auto repitiese lo hecho en la siguiente carrera, la Coca-Cola 600. Aunque existen 2 cuestiones que no concluyen la resolución de NASCAR. La primera era por qué se les permitió correr pese a saber de antemano la construcción del auto. Y la segunda es si realmente el auto continuaría ganando de la misma forma. Para la segunda cuestión, la respuesta es algo compleja, ya que dependía del puesto de clasificación y de que los equipos no pudiesen igualar o asemejar el ajuste hecho por Hendrick Motorsport. En la primera cuestión, la respuesta la dio Gary Nilsson, exdirector de NASCAR. Cada detalle de ese auto había sido optimizado, pero nada estaba fuera de las reglas, así que los dejamos correr y revisamos de nuevo el reglamento. Como responsables de NASCAR, debíamos de evitar que los dueños de equipos persiguiesen esos trucos. No queremos que los equipos desechen lo que tienen solo porque no logramos reconocer esas áreas grises y actuar a tiempo. Al final, ¿qué tenía el T-Rex? Los datos son poco claros, pero la ventaja radicó en el alto rake. El auto intentaba aprovechar el efecto suelo para aterrizarlo en las curvas. ¿Cómo lo hicieron? Tal parece que levantaron la plataforma del piso y bajaron los rieles del marco para obtener aerodinámica debajo de la carrocería. Hicieron el chasis más rígido y reubicaron los amortiguadores fuera de los rieles del marco. El auto actualmente está en exhibición en el Museo del Equipo Hendrick en Carolina del Norte, siendo recordado por aquel controversial momento. Curiosamente, el auto fue conocido como T-Rex a causa de su decoración especial, hecha especialmente para promocionar la segunda película de Jurassic Park, El Mundo Perdido, con un rojo vivo y un tiranosaurio Rex saliendo del capó. Con las controversias de Ford y Chevrolet, la popularidad de la plantilla fue cayendo. Los equipos aprendieron a obtener rendimiento sin depender de la carrocería, pero las cosas dieron un giro radical en 2003, donde se perdió cualquier señal de identidad entre fabricantes. Todas las carrocerías se volvieron esencialmente iguales, con diferentes calcomanías para los faros delanteros y traseros. Con ello, de nuevo en 2006, estas alteraciones radicales en las carrocerías estaban en pleno apogeo. Con esto, podríamos decir que se podría dividir el auto de carreras Gen 4 en 3 o 4 subcategorías. Los autos de carreras de 1992 no se parecerían en nada a los de 2006. Una vez pasada la controversia de la plantilla común,
A los equipos se les dio de nuevo libertad de construcción. Mala idea. Con pocas limitaciones, los fabricantes de carrocerías se enfocaron en atacar el comportamiento del flujo de aire en las pistas. Si en Fórmula 1 lo hacían colocando alerones como si no hubiera un mañana, en NASCAR la carrocería sería una espada para dirigir el viento y con el filo opuesto para cortar el mismo. Con Twisted Sisters no hacemos una referencia musical. En sí, este fue el apodo que se le dio a los autos finales de la generación 4, que mostró una exagerada simetría en sus carrocerías. Si bien esto no fue algo nuevo en la categoría, sí se puede afirmar que se hizo más evidente entre 2006 y 2007. A principios del 2000, cálculos y pruebas demostraron que si un automóvil tenía un lado derecho más largo que el izquierdo, alcanzaría velocidades más altas en las curvas de una pista ovalada. Pero los coches de NASCAR tienen dimensiones de carrocería estrictamente definidas, que se verifican antes de cada carrera, pero sorprendentemente lograron hacer estas modificaciones sin afectar las líneas de inspección, haciendo que la plantilla común se ajustara a la línea central del coche desde la parte delantera hasta la parte trasera. Estas alteraciones en las esquinas y los lados no violaban el reglamento. Los coches consiguieron tiempos de vuelta más rápidos que sus predecesores simétricos, aunque en pistas más rápidas como Daytona y Talladega se inscribieron autos simétricos, ya que las prominentes rectas eran fundamentales para la victoria, conduciendo con el pedal del acelerador a fondo y la menor resistencia posible. La asimetría que genera fuerzas laterales y carga aerodinámica solo interferiría ahí. Este tipo de modificaciones en carrocerías se hacían principalmente en pistas de carga aerodinámica, es decir, intermedias. NASCAR intentó combatir este tipo de construcción de automóviles. Los fans, al final, no les gustaron. Se decía que parecía como si hubieran sufrido un accidente incluso antes de llegar a las pistas. Entonces, se decidió que las medidas de los autos se harían transversalmente, usando las plantillas. Pero la astucia de los abogados e ingenieros hicieron que los autos torcidos, en términos reglamentarios, siguieran corriendo legalmente, respetando las reglas, pero sin respetar el espíritu de competencia. Al final, la solución fue la más impopular. En cualquier caso, a partir de la temporada 2013, se presentó la sexta generación de coches. Los fabricantes volvieron a tener más libertad en el diseño de los automóviles. Sin embargo, las plantillas han vuelto, siendo mucho más elaboradas, para evitar el regreso de las Twisted Sisters. Pero conociendo a los equipos implicados, es obvio que encontrarán otro hueco legal. En 2007, NASCAR introdujo el coche del mañana, siendo un rediseño completo de los autos de stock. Con esto, bajo la pintura y los stickers, todos los autos se verían iguales. A los equipos y pilotos no les agradó el aspecto, además de la poca libertad en el diseño. Pero esto no fue algo de la noche a la mañana. Regular el diseño y la carrocería de los autos nació de las ventajas que obtuvieron los grandes equipos al manipular el diseño de los autos. La primera controversia vino con la implementación de las plantillas comunes, rompiendo por completo con la idea de los stock cars. En junio de 1998 la discusión sobre los diseños de los autos se volvió álgida, pero los equipos se las arreglaban enviando el chasis desnudo a expertos artesanos, conocidos por dar forma a las carrocerías con un flujo superior a la competencia. En la década del 2000, los equipos manipularían el metal, dándole formas tan radicales para generar más carga aerodinámica o con trabajos más fluidos para superar los límites de velocidad, siendo conocidos tan cariñosamente como Twisted Sisters. Para solucionar este problema, además de atender el elefante en la habitación, la seguridad de los pilotos, misma que se vio cocinada tras el deceso de Dale Earnhardt Sr., NASCAR vio prioritario atender esta situación,
además de los reclamos de los pilotos que veían cómo la serie se alejaba cada vez más de la idea original de NASCAR. Con un diseño único, manipular la carrocería sería complicado, además de que la NASCAR podría inspeccionar el auto con una plantilla de garra y sancionar severamente a aquel que irrumpiera sus reglas. Con ello en mente, no se podía dimensionar quién sería capaz de irrumpir el nuevo libro de reglas de Bill France Jr., y el hecho de que el auto rebelde viniera de una gran organización como el Team Penske no fue una gran sorpresa, aunque tratándose de una competencia estadounidense, cierto hombre no estaba acostumbrado a seguir el libro de las reglas, pero el conductor detrás del auto sí que fue una gran sorpresa. Un novato Sam Hornish Jr., triple campeón de IndyCar y con una victoria en la Indy 500 en 2006, lo hizo el mejor conductor de ruedas abiertas en Norteamérica. Sin nada más que demostrar, intensificaría sus esfuerzos en brillar en la serie Stock. Hornish empezó a competir en NASCAR Busch Series a final de la temporada 2006. Para la temporada 2007 continuaría participando, pero también en la Nestele Cup Series. En 2008, Hornish condujo a tiempo completo para Penske en su auto número 77. Aunque tuvo dificultades durante su temporada de novato, conduciría un nuevo auto, el All-Star Race, con el equipo liderado por el veterano jefe de equipo Chris Carrier, que, junto con otros veteranos, encontrarían una interesante forma de explotar un vacío legal que afectaba la posición de la carrocería con respecto a la alineación de las ruedas. En su despliegue, los expertos y equipos estaban sorprendidos por ver la postura del auto, estando inclinado y con una trasera que apuntaba hacia la pared exterior, forzando que el aire golpeara el lado derecho del auto, generando fuerza lateral, mejorando el agarre en las curvas y permitiendo una configuración más suelta. En consecuencia, el auto ni siquiera rodaría recto, con una parte trasera que sobresalía, andando como un cangrejo. Y como sabemos, un coche suelto es rápido, pero siempre estando al borde, al punto de contacto con el muro. Hornish comenzó octavo y terminó segundo, y al terminar entre los dos primeros, se clasificaría para la NASCAR Sprint All-Star Race, comenzando en el puesto 23 de 24 autos, y a pesar de sus esfuerzos, terminó séptimo. Pese a no alcanzar la victoria, la impresionante remontada exhibió su potencial de dominio, sobre todo al estar en manos de pilotos más experimentados o con mejores posiciones de largada, y ante la posibilidad de que las carreras estuvieran repletas de autos torcidos, NASCAR tomó medidas para reglamentar la alineación de los ejes, pero esto detuvo el truco, pues realmente no. Lo curioso es que solo al rodar a alta velocidad se puede exponer este ajuste, para luego ser sancionado. Las guerras aerodinámicas siguen ocurriendo hoy en día, pero no entre fabricantes que compiten entre sí, sino contra el aire. El empuje aerodinámico ha sido un problema enorme en NASCAR, desde la llegada del coche del mañana y los Gen 6, provocando que el auto que sigue a otro pierda todo el agarre delantero y que sea casi imposible pasarlo. Si creías que esto solo pasaba en la máxima categoría, pues creo que has abierto los ojos. NASCAR, en su búsqueda de entretenimiento, tuvo que nivelar el ritmo de los autos. Quizás sea el punto más criticado de NASCAR, pero la posibilidad de una victoria real de cualquier equipo, un piloto, un underdog, mantiene el interés de su público, algo que en muchas disciplinas se ha ido perdiendo, dándole mucho más mérito al auto o las capacidades técnicas y financieras, e inclusive la influencia política de los equipos. En fin, siempre ha sido fascinante la ciencia y la mecánica detrás de las modificaciones de carrocerías. Aunque no sean nada estéticamente agradables, demuestran el grado de especialistas del cual dispone una categoría, y que nunca debe ser subestimada, solo por no poseer la opulencia mediática internacional de la cual disponen otras categorías.